Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Vamos al año 1997, un año muy importante para la producción discográfica en Gran Bretaña, un año en el cual se produjeron grandes discos, pero hubo uno en especial que fue realmente grandioso. Damas y caballeros, estamos flotando en el espacio. Tercer álbum de Spiritualized. Gracias por compartir y suscribirse a este canal. Acompáñenme a descubrir lo que hay detrás de este fabuloso disco de la banda de Jason Pierce. Comencemos conversando sobre el génesis de Spiritualized. Nos trasladamos a los años 80 cuando una agrupación llamada Spacemen 3, conformada principalmente por dos cerebros que en principio eran amigos y compartían las mismas afinidades musicales, Jason Pierce y Peter Kember, entre ambos crearon una de las entidades más importantes de lo que en aquel momento se consideró la nueva psicodelia. Era una psicodelia que además tenía también influencias del sonido garajero, es decir, ahí convivían elementos de agrupaciones como los 13th Floor Elevators o MC5 o The Stooges, también Suicide, Velvet Underground. Es decir, era una agrupación que tenía un pie y casi dos en el sonido de finales de los 60 y principios de los 70 y que había dado un sello muy personal a su propuesta gracias a las guitarras de ambos músicos. Jason Pierce, conocido entonces como Jason Spaceman, y Peter Kember, quien adoptó el seudónimo de Sonic Boom. Entre ambos y una serie de músicos amigos, entre los que estuvieron Bill Carruthers, por ejemplo, Marty Foy, le dieron vida a varios discos fundamentales, pero muy en especial los tres últimos. The Perfect Prescription, una maravilla de disco, fue el trabajo que realmente catapultó a la agrupación. Luego Playing with Fire y finalmente Recurring completaron una trayectoria corta pero sumamente influyente. Las peleas entre ambos, las imposiciones de uno sobre el otro, sobre los temas a tocar, hicieron que el último de los discos, Recurring, se editara en 1991 cuando ya Spacemen 3 no existía. Y el disco refleja muy bien la problemática, ya que la primera mitad corresponde a composiciones de Sonic Boom y la segunda a composiciones de Jason Pierce. En ese momento, cuando ya la ruptura era por supuesto un hecho, antes de que se publicara Recurring, ya ambos músicos tenían armados sus nuevos proyectos. Por un lado,
Sonic Boom comenzaría con Spectrum y también con su propio nombre. Y Jason Pearce le daría forma a Spiritualized, que ya en el año 90 publicó su primer single. Entre ambos se produjo ya no solamente una ruptura total, irreconciliable, sino que además tomaron, si bien todavía ambos dentro de los terrenos de la psicodelia que habían desarrollado con Spaceman 3, fueron tomando caminos distintos. El más exitoso, el más conocido, el más consecuente ha sido Jason Pearce, quien a través de ese vehículo creativo llamado Spiritualize, del cual él es el único miembro constante a lo largo de poco más de 30 años, ahí pudo él desarrollar aún más todas sus inquietudes, y a medida que fue avanzando la trayectoria del proyecto, fue incorporando nuevas influencias, nuevas referencias, y además haciendo cada vez más detallista la grabación de cada disco. Llegamos al año 1997 y ya Spiritualize estaba convertida en una agrupación de culto, una agrupación realmente única en su estilo, con 2 discos previos. El primero de ellos, Laser Guided Melodies, publicado hace 30 años, en el año 1992, y luego Pure Face en 1995, que dejaban sembrado el terreno para la gran obra magna de Jason Pearce, que tomó lugar en diversos estudios de sonido con una también increíble cantidad de músicos invitados, además de sus regulares, que eran, por un lado, quien era su pareja en aquellos años, pero que durante la grabación de este disco se reveló, se descubrió su romance con Richard Ashcroft, del líder cantante de The Verve, que también publicaba en aquel año 97 su más importante disco, Urban Hymns. Pero también había otros músicos muy importantes como John Coxon, quien luego ese mismo año le daría vida a uno de los trabajos más importantes del drum and bass con Spring Heel Jack. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a Jason Pearce a grabar una obra de esta naturaleza que elevó a cotas insospechadas el sonido psicodélico con elementos gospel y elementos soul, y también con conceptos como el Wall of Sound? Aquí de hecho la pieza central, la pieza incendiaria de este disco son los 16 minutos de Cop Shoot Cop, que cuentan además con el piano del legendario músico de New Orleans, Dr. John. Ahí en esa pieza se desatan todos los demonios de Jason Pearce y toda la grandilocuencia de Spiritualize como banda fundamental para entender cómo ha sido la evolución de la música psicodélica, del rock garajero y de la fusión entre el rock y el gospel, que puede sonar un tanto extraño para un músico como Jason Pearce, que durante los años 80 no había mostrado ninguna cercanía
con la música espiritual y la música negra en general, pero que a lo largo del tiempo ha sabido incorporar en su propuesta para darle una sensación mucho más elevada, mucho más espiritual a su música. Es por ello que Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space es no solamente una de las obras cumbres de los años 90, sino una piedra angular en la música pop en su amplia acepción de nuestro tiempo. Por supuesto, Spiritualized ha seguido publicando grandes discos. Si hay una discografía sólida de una banda surgida en los años 90 que todavía lo es y que no ha perdido fuelle, por supuesto es Spiritualized. Pero si hubiera que recomendar a un neófito, a alguien que no sabe por dónde comenzar a incorporarse al universo de Spiritualized, este es un disco fundamental. El empaque, además, tenía una característica que sumaba a esa sensación que ya desde los tiempos de Spaceman 3 había tratado de incorporar Jason Pierce y también Pete Kember, hay que decirlo, a la música, a su propia música, que era tratar de lograr estados superiores de la mente y el espíritu a través de la música, sin que el oyente necesitara drogarse. Hay, por supuesto, muchas anécdotas tejidas alrededor de la realización de cada uno de los discos de Spaceman 3 y luego de Spiritualized, pero que sin duda llevan a una categoría especial a Spaceman 3, a Jason Pierce como un compositor, arreglista, músico, letrista, muy perfeccionista y dado a llevar hasta las últimas consecuencias la realización y la producción de cada uno de sus discos. Y este es el ejemplo quizá más fehaciente de esa búsqueda de la perfección, habiendo incorporado orquestas, muchos músicos invitados, ingenieros de sonido para tratar de darle forma a ese concepto. Y obviamente el empaque reflejaba mucho de esos deseos. La edición especial que se publicó en el año 1997, la más especial de todas, porque hubo varias de edición limitada, pero la más especial, contenía cada canción en una especie de pequeña en forma de pastilla, un empaque en forma de grajea, con las instrucciones de cómo ir consumiendo cada uno de los temas o de las canciones del disco. Además traía una especie de receta o récipe médico de cómo consumir, entre comillas, el contenido de este disco. Por supuesto, los seguidores que en aquel momento se hicieron, compraron a un precio bastante elevado esa edición especial, tienen en sus manos una joya. Sin embargo, hubo otras ediciones especiales también. Hay que recordar que en 1997 el formato que dominaba el mercado discográfico era el disco compacto, y por lo tanto las discográficas y los artistas trataban de ir perfeccionando cada vez más ese formato,
y Spiritualize no fue la excepción. De hecho, fue uno de los grupos que más lejos llevó el diseño y todo el empaque de sus trabajos. Ya el pasado disco Pure Face había sido editado en una edición especial que brillaba en la oscuridad. Sin embargo, tuvo una repercusión mayor. Ha sido reeditado recientemente, es la edición que nos acompaña en doble LP, la edición limitada en azul turquesa, y un empaque, digamos, diferente, mejorado si se quiere, pero que conserva el espíritu de hace 25 años. Esta gran odisea de Jason Pierce y su psicodelia gospel. Y en verdad, este es un disco para flotar en el espacio. Damas y caballeros, estamos flotando en el espacio. Altamente recomendable desde el primer minuto al último. Gracias por estar ahí una vez más, por suscribirse a nuestro canal, a las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir la reseña detallada de este disco con todos los audios y algunos vídeos de algunas de las canciones. Pueden darle a la campanita para que con cada nuevo episodio estén avisados en el momento en que se publica. Hasta un próximo episodio.